Hablamos ahora de inmigración ilegal porque durante todo este fin de semana el goteo de llegadas ha sido constante. Hace unas semanas les contábamos cómo no solo preocupaba esa ruta canaria, sino también a las Islas Baleares. Fíjense, en estas últimas horas, esta misma madrugada, ha llegado un cayuco con unos 80 ilegales de origen subsahariano a bordo en la madrugada de este lunes, como digo, a la isla de El Hierro. Hay otra información importantísima que se publica hoy en la Gaceta. Sobre ella escribe Rubén Pulido, que es un informe confidencial de Frontex. La Gaceta ha podido acceder a ese documento y ya lo ven, alerta de un drástico aumento de la actividad de mafias pakistaníes en la ruta de Canarias y el riesgo terrorista en el Sahel. Tenemos precisamente conexión en directo con Rubén Pulido para conocer ese documento más a fondo. Rubén, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Estaríamos hablando de una alerta, de una amenaza total para la seguridad de nuestro país. Así es algo que no se tiene en cuenta. De hecho, ningún medio habla sobre ello. Se habla mucho de la creciente oleada de inmigración ilegal que hay alrededor del archipiélago canario, pero no se está hablando del riesgo para nuestra seguridad que puede suponer esa creciente oleada de inmigración ilegal. Sobre todo si tenemos en cuenta la información que se revela en el artículo que escribí para la Gaceta, ¿no? Donde Frontex observa y elabora un informe detallado de cómo las mafias pakistaníes están dejando de movilizar a inmigrantes de origen pakistaní hacia el sur de Italia, y ahora se está optando por dirigir a esos pakistaníes hacia Turquía para con posterioridad coger vuelos hacia Mauritania o Senegal y que embarquen con ruta hacia las Islas Canarias. Y esto es muy preocupante, no solo por el contexto del que vienen todos esos pakistaníes, dada su gran solvencia económica de dudosa procedencia, sino porque la presión también migratoria que ello puede suponer, ese desvío de flujos migratorios, pues también puede saturar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, servicios sanitarios en las islas, y luego también tenemos que tener en cuenta, como bien ese informe recoge, pues el clima que hay en el Sahel, el clima que hay en Mali, desde donde vienen la mayor parte de los inmigrantes ilegales en estos momentos que cruzan esa ruta atlántica hacia el archipiélago. Mali en este momento es un hervidero de células yihadistas que, como ya han apuntado miembros de las Fuerzas Armadas, están cobrando esos pasos fronterizos hacia países como Mauritania, que es el país que utilizan como destino a través de la frontera norte de Mali para luego llegar a las Islas Canarias. Entonces estamos hablando de que el yihadismo está alrededor de todas esas rutas de la inmigración ilegal, y si a eso añadimos pakistaníes, sirios, afganos, que pueden ser los que opten por a través de estos vuelos desde Turquía, que opten por esa ruta canaria como alternativa al sur de Italia, pues el panorama es desolador y no estamos mirando hacia ahí, y ya tenemos antecedentes desde hace años de yihadistas detenidos en Canarias que han utilizado la ruta de la inmigración ilegal. Por ejemplo, si nos vamos a 2020, que es cuando estalla la crisis de Arguineguín, se detiene en Mogán a un yihadista, el cual pertenecía a la corriente Takfir, que fueron los que atentaron en Barcelona, y bueno, se había servido de la inmigración ilegal para acceder a territorio español. Ahora el panorama que tenemos es peor aún, es decir, las opciones que tienen estos soldados de la yihad para tratar de infiltrarse en Europa a través de esa ruta Canarias, esas posibilidades están aumentando, ¿no?, ante el descontrol existente en estos momentos. ¿Cuántos intentos de cruce marítimo prevé Frontex que se van a producir en los próximos meses? Pues alrededor de los 15.000, pero yo me atrevería a decir que estos pronósticos, ¿no?, de Frontex suelen ser muy conservadores. Yo me atrevería a decir que incluso más, ¿eh? Yo creo que a lo largo de lo que nos queda del mes de diciembre, que ya estamos viendo que esa presión migratoria está aumentando de nuevo, no olvidemos que en enero de este año llegaron 10.000. Es decir, si sumamos los que quedan por llegar en diciembre, si sumamos esos 10.000 que pueden llegar potencialmente en enero, que esas rutas migratorias sigan activas durante la primera quincena de febrero porque todavía no llegan unas condiciones climatológicas adversas en esa ruta atlántica, pues podemos hablar perfectamente de unos 20.000, 25.000 en los próximos meses, porque no se está haciendo nada
por detener este flujo de inmigración ilegal. A mí lo que me cuentan agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado destinados en Mauritania, destinados en Senegal, es que no hay recursos para detener lo que está sucediendo. No hay recursos suficientes ni por parte de esos estados emisores de la inmigración ilegal para luchar determinantemente, si así lo quisieran, contra todo esto, porque en lugares como Mauritania, por ejemplo, estamos hablando de que hay en estos momentos alrededor de 300.000, 400.000 refugiados en territorio, refugiados que están siendo movilizados por estos traficantes de una u otra forma para que puedan llegar a Europa. En el momento de que toda esa magnitud de refugiados del sí, ¿no?, a esos traficantes logre esa capacidad económica para esa movilización, pues imagínense. Sobre esa ruta canaria, también hace unos días publicabas otra información, que era la radiografía, el perfil de los inmigrantes ilegales que llevaban a Canarias. 9 de cada 10 hombres y todos ellos en edad militar. Es otra información que no revela el Ministerio del Interior y no lo hace desde el año 2020, ¿no? Y no es algo que me estoy inventando yo, sino que así el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, para que todos nos entendamos, así lo hace saber, ¿no? Que en estos momentos ACNUR no tiene datos de nacionalidad sobre los inmigrantes que llegan a España, ni nacionalidades ni índices demográficos, porque el Ministerio del Interior no está facilitando esa información. De todas formas, hay informes de la Guardia Civil que se hacen con carácter mensual que sí están recogiendo esos datos demográficos. Los que no quiere publicarlos el Ministerio del Interior, tenerlos los tiene, porque la Guardia Civil elabora informes, y en esos informes pues se dice eso, ¿no?, que más del 90% de estos inmigrantes ilegales son varones. Estamos hablando de que hay una tasa de adultos varones del 87 y pico %. Luego hay una tasa de menores extranjeros no acompañados que ronda el 10%, pero es que dentro de esos menores extranjeros no acompañados, la mayoría son varones también. Y luego queda una cuota residual de mujeres. Así que lo que nos dicen de mujeres, niños, pues, no es así. No es así porque hay unos índices demográficos que vuelcan sobre informes internos nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, donde queda claro, pero claro, si esos informes se quedan en un cajón, si esos datos no los revela el Ministerio del Interior, pues siempre a través de la política podrán hacernos creer lo contrario. Y una última cuestión, Rubén, ¿qué te parece ese veto también de Open Arms, de la ONG, contra X, que ha decidido salirse de la red social por contenido de odio? Sí, esa autocensura que ellos se imponen, ¿no? Han estado hablando mucho tiempo que Twitter les censura, que no, bueno, y ahora se quieren ir. Lo que está ocurriendo es que cada vez que Open Arms publica operativos en sus cuentas de Twitter, tanto Open Arms a través de sus cuentas oficiales como Oscar Camp como fundador de Open Arms, pues registran una serie de comentarios que no apuntan a otra cosa que a ese favorecimiento de la inmigración ilegal y a esa complicidad directa con los traficantes que operan en lugares como Libia o Túnez. Lo que les está ocurriendo es que ya no engañan a nadie. Ya todo el mundo sabe lo que hay. Entonces, todos esos comentarios que registran en sus publicaciones, pues muestran de alguna forma, tratan de evidenciar de alguna forma que lo que están haciendo es de dudosa legalidad, porque por un lado podrían estar incurriendo con mucha frecuencia en delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y, por otro lado, están siendo un balón de oxígeno a todos esos traficantes que están operando frente a Libia, frente a Túnez, porque así lo revelan monitorizaciones marítimas y así lo revelan la actividad de los traficantes, ¿no?, que aumenta de manera notable cuando la presencia de este tipo de organizaciones humanitarias es más activa en el Mediterráneo central. Así que, bueno, pues como los comentarios no les favorecen, pues se han impuesto esa autocensura. Lo que hay que hacer es investigar a este tipo de organizaciones humanitarias. A mí me parece increíble que en toda Europa no haya un partido político que promueva acciones legales contra estas organizaciones humanitarias, porque evidencias hay miles para lograr como mínimo la imputación. Yo llevo años acumulando todo este tipo de evidencias, pero por lo que sea, ningún partido político quiere tocar a estas organizaciones humanitarias. Lo que hay que hacer es eso, lo que hay que hacer es promover estas acciones legales y acabar con la actividad de estas ONGs, porque por mucho que se vayan de Twitter, de Facebook, de Instagram, sus operaciones siguen estando activas en el Mediterráneo central, aun a pesar de que las fuerzas políticas hayan cambiado en países como Italia. Allí siguen presentes y allí siguen con sus actividades ilícitas.
Rubén Pulido, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Un placer, como siempre. Gracias a vosotros. Buenas tardes.